Pues, Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del libro del texto de un curso de milagros. Seguimos con el estudio del capítulo 15, titulado El Instante Santo. Hoy vamos a darle continuidad al subtítulo 3, La pequeñez en contraposición a la grandeza. Esto está en la edición antigua. En la página 339 empieza este subtítulo. Pero como vimos los 5 primeros párrafos, pues en la página 340, que estaría el párrafo 6 donde arrancaríamos, o donde continuaríamos. Y en la edición nueva inicia este subtítulo en la página 347, pero nos ubicamos en la 349, que es donde damos continuidad ya con el párrafo 6. Voy a hacer un breve repaso de estos 5 primeros párrafos para que nos sintonicemos eh, en relación al tema que estamos viendo, que es la relación entre pequeñez y grandeza. Como les he explicado, el curso utiliza en su pedagogía siempre el contraste entre dos opuestos, siendo, digamos, el opuesto principal el ego y el Espíritu Santo, o el miedo y el amor, o pues el conflicto y la paz, o el sufrimiento y la felicidad. En este subtítulo es la pequeñez y la grandeza, representando la pequeñez al ego y la grandeza a Dios o al Espíritu. Este, así que nos va a decir que la pequeñez es la ofrenda que nos hacemos a nosotros mismos como ego, ¿no? Y la ofrecemos, y nos la ofrecemos en lugar de la grandeza, que es la grandeza de ser el perfecto Hijo de Dios o el Espíritu. Y nos recuerda que en este mundo no hay nada que tenga valor, porque este mundo es un mundo que procede de la pequeñez, o sea, tiene su origen en el ego. Eh, pero creemos que la pequeñez nos puede satisfacer las cosas que nos brinda el ego, los deseos, los apegos, las falsas creencias, ¿no? Y entonces nos vamos en pos de cualquier cosa que este mundo nos puede ofrecer, creyendo que ellos nos va a brindar paz, ¿no? Pero en realidad nos empequeñece, nos ciega a la gloria, a la luz de lo que somos, ¿no? Y nos dice que siempre vamos a tener que elegir. Esta es una constante del curso de milagros. Siempre elegimos entre el amor y el miedo o entre el Espíritu Santo y el ego. Aquí elegimos entre la pequeñez o la grandeza. Y al elegir una, lo hacemos a expensas de la otra, ¿no? O sea, cuando elegimos algo, estamos excluyendo su opuesto. En este caso, si elegimos la grandeza, estamos eligiendo a Dios y excluyendo al ego o nuestras falsas emociones. Entonces, nos va a decir también que cada vez que elegimos, y elegir, digamos que es un verbo fundamental en el curso de milagros, porque proviene del tema del libre albedrío. Somos libres para elegir el cielo o el infierno, el cielo o este mundo, a Dios o al ego. Ese es el libre albedrío. Nosotros tenemos que elegir porque Dios, siendo amor, nunca va a imponer su voluntad forzosamente sobre nosotros. Si nosotros elegimos la separación, Dios o el Espíritu Santo esperará a que volvamos a elegir y respetará esa elección que hagamos. Pero siempre que elegimos estamos haciendo una evaluación de nosotros mismos, o sea, cómo nos consideramos
cómo nos valoramos a nosotros mismos. Si nos valoramos mal, elegimos la pequeñez, elegimos el ego. Si nos valoramos como el perfecto Hijo de Dios, vamos a elegir el cielo, el amor, la gloria. No. Y nos va a recordar que ninguna pequeñez nos va a poder satisfacer y que la auténtica satisfacción es retornar al hogar, retornar a Dios, retornar a la grandeza, ¿no? Y nos dice que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Y esa responsabilidad con nosotros mismos es aprender a recordar. Y tengamos en cuenta eso. Básicamente todo el proceso del despertar espiritual es recordar lo que somos. O sea, tras la separación, tras haber aterrizado en este mundo, pareciera que olvidamos quién en verdad somos, espíritu, mente perfecta, el perfecto Hijo de Dios. Así que nuestra responsabilidad en este mundo, que es una responsabilidad para con nosotros mismos, es aprender a recordar en todo momento quién en verdad somos, ¿no? Y entonces eso nos pide que lo tengamos presente a todo momento. O sea, tratemos en todo momento de recordar que somos amor, paz, dicha, plenitud. O sea, que somos los perfectos hijos de Dios. Y tengámoslo presente para que no nos perdamos pues por los vericuetos mentales y emocionales de nuestro ego. Y el Espíritu Santo pues tiene el rol, la función de recordarnos nuestra grandeza y a recordarnos quién en verdad somos y enseñarnos a perdonar. Así que pues nuevamente vuelve e insiste pues de que busquemos siempre la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y que cada esfuerzo que hagamos por recordar a Dios o por perdonar o por sanar, el poder de Dios respaldará cada esfuerzo que hagamos en nombre de su amado Hijo, o sea, en nombre del Cristo, ¿no? Y nos dice que si vamos en pos de la pequeñez, estaremos negándonos a nosotros mismos nuestro propio poder. Finalmente nos va a decir que nos hace la pregunta que qué preferimos, qué vamos a preferir ser, el rehén del ego o el anfitrión de Dios. Y nos dice que dejemos que el Espíritu Santo pues nos haga esa pregunta cada vez que vayamos a tomar una decisión, o sea, cada vez que vayamos a tomar alguna decisión, ya sea pequeña, grande, de la vida cotidiana o que consideremos que sea una decisión trascendental y nos hacemos esa pregunta, ¿qué prefieres, qué prefiero ser yo? ¿Un rehén del ego o un anfitrión de Dios? Aquí nos lo dice que es el Espíritu Santo el que nos hace esa pregunta para que a partir de eso, pues respondamos, ¿no? Y nos dice que Dios se dio a sí mismo a ti en la creación. O sea, cuando Dios nos creó, lo que hizo fue darse a sí mismo y extenderse a sí mismo. Y nos estableció como su anfitrión para siempre. O sea, siempre habitamos en Dios, siempre estamos en Dios, siempre vivimos en Dios. Y nos recuerda que Dios no nos ha abandonado y que nosotros tampoco nos ha abandonado. No, Dios no nos ha abandonado y nosotros tampoco lo hemos abandonado a Él. Realmente en eso consiste la expiación, el recuerdo de lo que verdaderamente somos y el recuerdo de que nunca hemos abandonado al Padre, que siempre estamos en Él, ¿no? Y finalmente nos dice que cada decisión que tomamos o bien la hacemos a favor del cielo o bien a favor del infierno. Y eso nos brinda la conciencia de la alternativa que hayamos elegido. O sea, si yo elijo el cielo, voy a tener una conciencia del cielo, una conciencia de amor, de paz, de dicha, de plenitud.
Y si elijo el infierno, pues voy a tener una conciencia de sufrimiento, de dolor, de carencia, de enfermedad, de pensamientos de ira, de ataque, resentimiento, etcétera. O sea, cada vez que yo haga esa elección fundamental entre elegir el cielo o el infierno, o elegir el amor y el miedo, o elegir a Dios o al Espíritu Santo y al ego, voy a tener la conciencia de lo que representa cada uno de ellos. Básicamente eso fue lo que vimos la semana pasada, así que si tenemos preguntas o comentarios, adelante. Perdón un momentico. Ni pregunta ni comentarios. Todo quedó claro. Bueno, entonces, Muy ¿quién nos claro. ayuda con la lectura del párrafo 6? Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny. Yo Gracias. leo, Oscar. Adelante. El Espíritu Santo puede mantener tu grandeza en tu mente. El Espíritu Santo puede mantener tu grandeza en tu mente a salvo de toda pequeñez, con perfecta claridad y seguridad, y sin dejar que se vea afectada por los miserables regalos que el mundo de la pequeñez desea ofrecerte. Pero para que el Espíritu Santo pueda hacer esto, no debes oponerte a lo que Él dispone para ti. Decídete en favor de Dios por medio de Él, pues la pequeñez y la creencia de que te puede satisfacer son decisiones que tomas con respecto a ti mismo. El poder y la gloria que hay en ti procedentes de Dios son para todos los que, como tú, se consideran indignos y creen que la pequeñez puede expandirse hasta convertirse en una sensación de grandeza que los logre satisfacer. No des ni aceptes pequeñez. El anfitrión de Dios es digno de todo honor. Tu pequeñez te engaña, pero tu grandeza emana de aquel que mora en ti y en quien tú moras. En el nombre de Cristo, el eterno anfitrión de su Padre. No toques a nadie con la idea de la pequeñez. Muchas gracias, Fanny. Bueno, Perdón, pero me puse a chupar una banana porque estoy como quedándome sin voz. Bueno, ¿alguna pregunta de este párrafo 6 que nos leyó Fanny? Hola a todos. Hola. Eh, a mí me vino hola, hola. en referencia al texto el estar dispuesto y brindarnos al Espíritu Santo. En esa decisión de elección tiene que haber una disposición y esa disposición a su vez es real. Ujú. Cierto, tenemos que estar dispuestos. Es lo que en otros pasajes llama nuestra pequeña dosis de buena voluntad. O sea, siempre elegir el amor, siempre elegir el Espíritu Santo. Y nos pide que eso lo mantengamos de manera permanente. ¿Y por qué de manera permanente? Porque si no lo hacemos así, le dejamos algunos resquicios por donde el ego va a hacer travesuras en nuestra mente. Gracias, Patricia. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a repasarlo a ver. El Espíritu Santo puede mantener tu grandeza en tu mente a salvo de toda pequeñez con perfecta claridad y seguridad, sin dejar que se vea afectada por los miserables regalos que el mundo de la pequeñez desea ofrecerte. Así que me está diciendo que el Espíritu Santo
puede ayudarnos a mantener el recuerdo de la grandeza o el reconocimiento de la grandeza en nuestra mente de toda pequeñez, o sea, toda intromisión del ego, y lo hace con perfecta claridad y seguridad, y sin dejar que se vea afectada por los miserables regalos que el mundo de la pequeñez desea ofrecerte, o sea, los miserables regalos que el ego pretenda ofrecernos. Pero para que eso sea así, nos dice ya la oración 2 cuál es la condición para que eso sea así. Pero para que el Espíritu Santo pueda hacer esto, no debes oponerte a lo que Él dispone para ti. O sea, no debo poner reparos a la guía del Espíritu Santo, a su orientación, a su enseñanza. No debo oponerme a lo que Él me está enseñando. Debo asumir una actitud receptiva y dejarme guiar, no generar ninguna resistencia a la enseñanza del Espíritu Santo. Hay una lección del libro de ejercicios que dice algo así como: me haré a un lado y dejaré que Él me enseñe el camino, o algo parecido, ¿no? Es de eso lo que se trata. O sea, para que el Espíritu Santo pueda garantizar la grandeza en mi mente y mantenerla a salvo, yo debo aceptarlo plenamente y no anteponer a ningún obstáculo. Y por lo tanto, nos dice ya en la oración 3: decídete en favor de Dios por medio de Él. Decídete en favor de Dios por medio del Espíritu Santo. Es volver a elegir, ¿no? Yo elijo entre el ego y el Espíritu Santo. Y nos está recordando que debo elegir siempre a Dios a través del Espíritu Santo. Pues la pequeñez y la creencia de que ésta te pueda satisfacer son decisiones que tomas con respecto a ti mismo, ¿no? O sea, cuando, cuando yo tomo una decisión a favor de la pequeñez y el sistema de creencias, que es el sistema de creencias del ego, son decisiones que yo estoy tomando respecto a mí mismo, o sea, me estoy identificando con el ego. Y cada vez que yo decido a favor del ego, estoy decidiendo a favor de la pequeñez. Estoy decidiendo a favor del sufrimiento, del resentimiento, de la enfermedad, de la carencia, bueno, de todo lo que significa este mundo de pequeñez. Y estoy renunciando a la gloria y al poder del Espíritu. Por eso nos está diciendo que cada vez que yo tomo una elección de ese tipo, ¿no? Estoy decidiendo respecto a mí mismo, no estoy decidiendo respecto al mundo, sino respecto a lo que yo creo ser o lo que yo pretendo ser, ¿no? El poder y la gloria que hay en ti proceden de Dios, son para todos los que, como tú, se consideran indignos y creen que la pequeñez puede expandirse hasta convertirse en una sensación de grandeza que los logre satisfacer. Entonces, mire lo que nos está diciendo acá. El poder y la gloria residen en mí, ¿no? Proceden de Dios y son para todo el mundo. Y para todos aquellos que se consideran indignos, hay una oración que es muy fuerte y que se repite mucho en la tradición cristiana, que dice que no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si yo me considero indigno, estoy renunciando a mi grandeza y estoy acogiendo la pequeñez. Me considero indigno, entonces me considero culpable, merecedor del castigo, merecedor del sufrimiento, ¿no? Merecedor de todo tipo de sacrificios. Así que yo no me puedo considerar indigno, yo me tengo que reconocer como el perfecto Hijo de Dios. Y en ese momento abrigo la gloria y la grandeza de lo que soy,
¿no? Entonces, y reconocer que si me considero indigno, pues sí estoy renunciando a la grandeza. Y por lo tanto, nos hace una petición en la oración 6: no des ni aceptes pequeñez. O sea, no le ofrezcas pequeñez a tus hermanos. No le ofrezcas a tus hermanos palabras de insulto, de agresión, de desprecio, bueno, de, de insensibilidad, de desafecto, de ataque. Pero tampoco la aceptes. Y ese tampoco la aceptes es que no es que te pongas a pelear con tu hermano cuando te ofrezcan cosas similares. Simplemente bendices y perdonas. Así que no des ni aceptes pequeñez. El anfitrión de Dios es digno de todo honor. O sea, nosotros que somos el anfitrión de Dios, ¿no? O sea, Dios eh, es nuestro huésped, en nuestro corazón, ¿no? En nuestra conciencia. El anfitrión de Dios es digno de todo honor. En eso consiste también nuestra grandeza. Tu pequeñez te engaña, pero tu grandeza emana de aquel con mayúscula que mora en ti. O sea, mi grandeza emana de aquel que, o sea, de Dios que mora en mí. O sea, mi grandeza emana de Dios que habita en mí y en quien tú moras. O sea, yo moro en Dios, yo habito en Dios y Dios mora o habita en mí. Y luego viene esta, ¿cómo lo llamaríamos? Proclama, realmente tiene otro nombre, no me acuerdo ahora, pero si alguien se recuerda el nombre, nos lo compartirá. En el nombre de Cristo, el eterno anfitrión de su Padre, no toques a nadie con la idea de la pequeñez. En el nombre de Cristo, o sea, es como eso tiene un nombre particular, ¿no? Oración. Es casi una oración, pero es como un mandato, es que no me acuerdo ahora, porque eh, eh, es como una invocación, más bien, ¿no? Como una alabanza, Oscar, no. Sí, tampoco es la palabra, pero digamos que se aparece como una invocación, ¿no? Invoco el nombre de Cristo. Entonces, en el nombre de Cristo, el eterno anfitrión de su Padre, no toques a nadie con la idea de tu pequeñez. O sea, nos está diciendo, en el nombre de Cristo, el eterno anfitrión de Dios, no toques a nadie con la idea de la pequeñez. No trates a ningún hermano o no te dirijas a ningún hermano o hermana con las ideas o las creencias de la pequeñez. Siempre que te encuentres con un hermano, reconócelo como la grandeza de Dios que habita ahí. Ese hermano representa la grandeza de Dios. Es Dios mismo reflejado en ese hermano, recordándote quién eres. Así que no lo toques con la grandeza, con la pequeñez del ego. No lo menosprecie, no lo insulte, no lo ataques ni lo juzgues. Siempre véalo y contémplalo con los ojos del amor. Es eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nos quedó claro? Parece que sí. Entonces Bastante claro, vámonos con el gracias. párrafo siguiente. Buenas tardes. Hola. Buenas, Carmen. Adelante. Mira, a mí me queda esto que dice, tu pequeñez te engaña, ¿verdad? Porque aquí dice, pues la pequeñez y la creencia de que éstas te puedas satisfacer son decisiones que tomas con respecto a ti mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me creo pequeño, cuando yo creo que puedo evolucionar, crecer, que puedo expandirme, como el mundo me enseñó que debo de lograr la grandeza. Este es el engaño del concepto de grandeza, o sea,
cómo me lo tergiversa el mundo, ¿verdad? Que es algo que tengo que lograr, que conseguir. Y así como me estoy viendo a mí que no soy digna, veo a mi hermano. Entonces, cuando aquí dice explícitamente que la grandeza procede de mi Padre, no es algo que yo me gané, es algo que yo ya, por ser hijo del Padre, lo contengo, es parte de mí, ¿verdad? Entonces, es bueno porque siempre en el mundo, o sea, o en el concepto del ego, es que tú tienes que lograrlo, tú tienes que hacerte merecedor de algo, ¿verdad? Y aquí te explica que no, en el no toques, o sea, con la idea no tengamos, dejemos fuera esa idea no nos pertenece, la idea de la pequeñez. Solo tenemos que tener clara la idea de la grandeza y que procede, no es que algo que, mira, es que me lo tengo que ganar, no, es que eso es parte de ti porque eres hijo del Padre. Eso quería aportar. Muchas gracias, sí, Carmen. Está muy bien tu reflexión. Mm. ¿Alguien más? Hay otro término que el curso contrapone a grandeza y es grandiosidad. Entonces hace la relación entre grandiosidad y grandeza. La grandiosidad es el ego creyéndose grande, ¿no? Es el ego megalómano, ¿no? Ahora tenemos un presidente de Estados Unidos que lo encarna muy bien. Es la exultación del ego, de creerse importante, de creerse valioso, querido y que todo lo hace bien y perfecto, ¿no? El curso, hay un pasaje que trabaja ese tema entre grandiosidad y grandeza, ¿no? Pero ya la grandiosidad, aquí estamos viendo la pequeñez respecto a que el ego es una cosa insignificante, este mundo es una cosa insignificante ante la gloria o la grandeza de Dios o del cielo o del reino, ¿no? En cambio, la grandiosidad es el ego completamente, absolutamente inflado, ¿no? Eso lo vamos a ver en otros pasajes más adelante. Bueno, ¿alguien más? Nadie más. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 7. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 7? Si quieres, yo leo otra vez esta. Adelante, Fanny, gracias. En esta temporada de Navidad, en la que se celebra el nacimiento de la santidad en este mundo, únete a mí que me decidí en favor de la santidad en tu nombre. Nuestra tarea conjunta consiste en restaurar la conciencia de grandeza en aquel que Dios designó como su anfitrión. Dar el don de Dios está más allá de tu pequeñez, pero no más allá de ti, pues Dios quiere darse a sí mismo a través de ti. Él se extiende desde ti hacia todo el mundo y más allá de todo el mundo hasta las creaciones de su Hijo sin abandonarse. Se extiende eternamente mucho más allá de tu insignificante mundo, aunque sin dejar de estar en ti. No obstante, te ofrece todas sus extensiones, pues eres su anfitrión. Ujú. Muchas gracias, Fanny. Pregunta, Con gusto. pregunta o comentarios de este párrafo que nos compartió Fanny. Ni pregunta ni comentario, entonces vamos a comentarlo. Bueno, parece que este dictado, este pasaje de Jesús que se lo dictaba a Helen Schumann, lo dictó en una Navidad, ¿no? Y entonces dice en esa temporada, y por eso colocan entre paréntesis Navidad, en la que se celebra el nacimiento de la santidad en este mundo, únete a mí que me decidí en favor de la santidad en tu nombre.
¿no? En la Navidad, pues lo que se celebra en el mundo cristiano es el nacimiento de Jesús, ¿no? Y entonces Jesús nos dice, únete a mí que me decidí a favor de la santidad en tu nombre. O sea, él eligió la santidad, la impecabilidad, el amor en nuestro nombre, ¿no? Y luego nos dice que tenemos una tarea conjunta. Nuestra tarea conjunta consiste en restaurar la conciencia de grandeza en aquel que Dios designó como su anfitrión. Así que Jesús nos dice que hay una tarea conjunta entre Él y nosotros y Él restaura la conciencia de grandeza en nuestras mentes, ¿no? Y luego nos dice, dar el don de Dios está más allá de tu pequeñez. O sea, dar, ofrecer el don de Dios está más allá de nuestro ego, ¿no? Pero no más allá de ti. O sea, está más allá de mi pequeñez, de mi insignificancia como ego, pero no más allá de mí como el perfecto Hijo de Dios. Pues Dios quiere darse a sí mismo a través de ti. Vuelve a recordarnos que la creación no es más que Dios dándose a sí mismo, o sea, extendiéndose a sí mismo y de esa manera crea al Hijo, ¿no? Él se extiende desde ti hacia todo el mundo y más allá de todo el mundo hasta las creaciones de su Hijo sin abandonarte. Recordemos que la creación es una extensión, el amor se extiende, se expande, ¿no? Y lo hace eternamente o infinitamente, como nos lo dice más adelante. Y esa es la manera en que Dios crea. O sea, no es que Dios crea algo y ese algo esté separado de Dios. Algo así como que Dios creó la tierra y la tierra como que aparece separada de Dios, que es un poco lo que nos, nos ofrece pues el mito de la creación del Génesis en la Biblia, sino que Dios está contenido en todo lo que crea porque es una extensión de Dios mismo, ¿no? Y lo mismo cuando el Hijo en el cielo, recordemos que en el cielo creamos igual que el Padre, en este mundo fabricamos, nos inventamos cosas, nos inventamos este mundo de formas. Entonces, Dios extiende a su Hijo y el Hijo también extiende sus creaciones sin que se abandonen ni el Padre ni el Hijo, porque siguen estando unidos. Se extiende eternamente mucho más allá de tu insignificante mundo, o sea, la creación va más allá de los límites o fronteras de este planeta o de este mundo. Y se extiende eternamente sin dejar de estar en nosotros, o sea, nunca se produce la separación. No obstante, te ofrece todas sus extensiones, pues eres su anfitrión. O sea, Dios extiende más allá de este insignificante mundo sin dejar de estar en nosotros. E igualmente Dios nos ofrece sus extensiones, o sea, sus extensiones es todo el universo, nos lo ofrece, pues nosotros somos su anfitrión. O sea, si Dios extiende hacia los confines del universo, nos lo ofrece a nosotros porque nosotros estamos en Dios, habitamos en Dios y Dios en nosotros. No sé si nos queda claro esta, esta, estos párrafos que lo que hacen es definir cómo es la creación. O sea, la creación es permanente. Se extiende y se extiende permanentemente de manera infinita y no tiene límites. Y nunca Dios se separa de sus creaciones, ni sus creaciones se separan de Dios. Y nuestras creaciones, como el Cristo, tampoco se separan de nosotros ni de Dios. ¿Nos queda claro? ¿Hay alguna duda? Ni preguntas, ni comentarios. Bueno, entonces, ¿quién se ofrece para leernos el párrafo 8? ¿Quién nos colabora con ello? Yo puedo leer, Oscar. Muchas gracias, Marta Luz. Buenas tardes.
Buenas tardes, de qué tardecito, se me había olvidado. No, pero bueno, ¿Es acaso un sacrificio dejar atrás la pequeñez y dejar de ambular en vano? Despertar a la gloria no es un sacrificio, pero sí es un sacrificio aceptar cualquier cosa que no sea la gloria. Trata de aprender que no puedes sino ser digno del príncipe de la paz, nacido en ti en honor de aquel de quien eres anfitrión. Desconoces el significado del amor porque has intentado comprarlo con baratijas, valorándolo así demasiado poco como para poder comprender su grandeza. El amor no es insignificante y mora en ti, que eres el anfitrión de Dios. Ante la grandeza que reside en ti, la poca estima que te tienes a ti mismo y todas las pequeñas ofrendas que haces se desvanecen en la nada. muchas gracias, Marta Luz. Con gusto. ¿Pregunta o comentarios a este párrafo? Ujú. Bueno, ni pregunta ni comentario, entonces vamos a comentar. ¿Es acaso un sacrificio dejar atrás la pequeñez y dejar de deambular en vano? Recordemos que lo que nos han vendido, digamos, la mayoría de las religiones a través de la historia Sí, es que para volver a Dios tenemos que ofrecerle sacrificios. Y en toda la mayoría, o en todas, o en la mayoría de las religiones, siempre hay ofrendas y sacrificios a Dios. Tenemos que sufrir para, para llegar a Dios y que Dios supuestamente ve nuestro sufrimiento y se compadece de nosotros y entonces nos ayuda. Más o menos ese es el sistema de creencias del mundo. Entonces, nos está diciendo aquí, nos está preguntando que eh, realmente es un sacrificio dejar la pequeñez y deambular por este mundo en vano, un mundo que realmente no nos ofrece nada, pero que nos apegamos a él. Esa es la pregunta, porque la enseñanza de un curso de milagros es que para llegar a Dios no tenemos que sacrificarnos ni sacrificar a nadie. Simplemente tenemos es que sanar nuestra mente. Tenemos que perdonar. Luego nos dice, despertar a la gloria no es un sacrificio. Finalmente, como recordemos que el curso nos dice que estamos en un sueño, el sueño de la separación, que nos separamos de Dios y en ese sueño nos inventamos este mundo. Así que lo único que tenemos que hacer es despertar de ese sueño. Aquí lo llama despertar a la gloria, ¿no? Despertar a la grandeza, ¿no? Despertar a la gloria no es un sacrificio, pero sí es un sacrificio aceptar cualquier cosa que no sea la gloria. O sea, aceptar cualquier cosa de este mundo, aceptar cualquier cosa de este mundo, sí puede significarnos un sacrificio, nos puede generar sufrimiento, dolor. Trata de aprender que no puedes sino ser digno del príncipe de la paz, nacido en ti en honor de aquel de quien eres anfitrión. Entonces nos está diciendo que, que más bien aprendamos que somos dignos del príncipe de la paz, o sea, de Cristo o de Jesús, de acuerdo a como lo queramos llamar, nacido en nosotros, el Cristo, nacido en nuestro honor, en honor de aquel de quien eres anfitrión, o sea, en honor a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, que somos dignos del Cristo en nosotros. Desconoces el significado del amor porque has intentado comprarlo con baratijas, valorándolo así demasiado poco como para poder comprender su grandeza. Eso es lo que hacemos en este mundo. Buscamos en las relaciones especiales sustituir el amor verdadero, el amor de Dios, el amor con mayúscula. Y en esas relaciones de pareja o cualquier otro tipo de relación
que establezcamos en este mundo, tratamos de comprarlo con baratijas, hacemos presentes, hacemos regalos, llevamos algo, algún obsequio, eh, y hay veces nos desesperamos por obtener el reconocimiento o el amor, entre comillas, de otro o de otra, y entonces tratamos de comprarlo, ¿no? Como si fuera un intercambio comercial, como si fuera una transacción. De esa manera, lo que hacemos, pues, es tratar de quitarle el verdadero significado al amor, ¿no? Y por lo tanto no comprendemos la grandeza del amor. Así que el verdadero amor no se compra, simplemente se ofrece y se ofrece sin ninguna condición. Las relaciones especiales de pareja en este mundo son relaciones condicionadas. Yo te doy si tú me das, ¿no? El amor no es insignificante y mora en ti que eres el anfitrión de Dios. O sea, nos está recordando que el amor, en el amor reside nuestra grandeza, en tanto que somos los anfitriones de Dios. Ante la grandeza que reside en ti, la poca estima en que te tienes a ti mismo y todas las pequeñas ofrendas que haces se desvanecen en la nada. Entonces, en el momento en que yo reconozco la grandeza que reside en mí, por ser espíritu, por ser el Hijo de Dios, en ese momento abandono la poca estima que me tengo a mí mismo. Cuando lo digo, la poca estima es cuando lo hago desde el ego. Y todas las pequeñas ofrendas que hago, eso se va a desvanecer en la nada en el momento en que reconozco mi grandeza, en el momento que reconozco mi gloria, en el momento en que reconozco que soy espíritu y no, la, y no soy parte de la pequeñez de este mundo. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario de este párrafo? Oscar, lo de la pequeñez también nos fue inculcado muchísimo desde chiquitos para ver, para que Dios nos quisiera pues, como sinónimo de humildad. Y yo creo que por eso nos da tanta dificultad en creer que somos los hijos amados, tenemos luz, somos paz, somos alegría, somos abundancia. Sí, sí, hay muchas oraciones, lo que pasa es que yo no me acuerdo de ellas, pero muchas oraciones en la tradición cristiana que no soy merecedor, no padre, Sí, ¿no? eso es digno que entre en mi casa, Que pero no soy digno sí, que entre a mi casa, yo que soy miserable es una palabra pecador, tuya, no te va a pasar acuérdate nada. de mí, Sí, ten piedad de mí, ¿no? Entonces casi que me describo como una cucaracha, como algo sí, insignificante, sí, sí, sí. ¿no? Ese tipo de oración, eh, en vez de elevar mi conciencia hacia Dios, me ancla más a este mundo, me ancla a las cosas de este mundo, porque no me estoy reconociendo como el perfecto Hijo de Dios, no reconozco mi propia dignidad, y me estoy desvalorizando a mí mismo. Y esas son las características del ego y de los conflictos emocionales que arrastramos en este mundo de la mano del ego, lo que el mundo llama el no tener amor propio, ¿no? Algo así parecido. Y es eso. Pero el curso nos está diciendo que no, que encarnamos la grandeza misma, ¿no? Que encarnamos la gloria y la encarnamos sencillamente porque somos el perfecto Hijo de Dios. Y por lo tanto, lo único que Sí. tenemos es que recordar y repetir eso, y no más. Y dejar a un lado la manera tan desvalorizante con que nos relacionamos desde el sistema de creencias del ego. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, muchas gracias, Marta Luz. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 9? A ver, no hay.
Si ¿Quiere? quieres, yo leo dos. Ah, bueno, siga, siga, tranquila. Bueno, Tranquila que yo ya leí. está bien. 9. Bendita criatura de Dios. ¿Cuándo vas a aprender que solo la santidad puede hacerte feliz y darte paz? Recuerda que no aprendes únicamente para ti, de la misma manera en que yo tampoco lo hice. Tú puedes aprender de mí únicamente porque yo aprendí por ti. Tan solo deseo enseñarte lo que ya es tuyo, para que juntos podamos reemplazar la miserable pequeñez que mantiene al anfitrión de Dios cautivo de la culpabilidad y la debilidad, por la gozosa conciencia de la gloria que mora en él. Mi nacimiento en ti es tu despertar a la grandeza. No me des la bienvenida en un pesebre, sino en el altar de la santidad, en el que la santidad mora en perfecta paz. Mi reino no es de este mundo, puesto que está en ti, y tú eres de tu Padre. Unámonos en honor a ti, pero no puedes sino permanecer para siempre más allá de la pequeñez. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni preguntas, ni comentarios. Bueno, me pusieron a hablar muy seguido hoy y la garganta no me da mucho. Vamos a ver. Bendita criatura de Dios. ¿Cuándo vas a aprender que solo la santidad puede hacerte feliz y darte paz? O sea, que es como un llamado que nos hace Jesús diciendo, ¿cuándo vamos a aprender que solo la santidad nos puede hacer feliz y nos dará paz? O sea, ¿cuándo vamos a aprender que la impecabilidad, ¿no? El perdón, eh, los milagros solamente nos pueden hacer feliz y darnos la paz y no las cosas de este mundo? Recuerda que no aprendes únicamente para ti de la misma manera en que yo tampoco lo hice. O sea, recordemos esa máxima que se repite con mucha frecuencia en el curso. Dar y recibir es en verdad lo mismo. O sea, yo cuando aprendo el curso de milagros o aprendo espiritualidad o aprendo a perdonar, aprendo a sanar, no lo estoy aprendiendo únicamente para mí, sino también para todos mis hermanos. De la misma manera en que yo tampoco lo hice, o sea, nos está diciendo Jesús, de la misma manera yo no aprendí únicamente para mí, yo aprendí para todos, ¿no? Puedes aprender de mí únicamente porque yo aprendí por ti, o sea, nos está diciendo Jesús que podemos acoger a Jesús como su maestro y aprender de él, y eso es posible porque él aprendió por nosotros. Él hizo la tarea por nosotros. Tan solo deseo enseñarte lo que ya es tuyo, para que juntos podamos reemplazar la miserable pequeñez que mantiene al anfitrión de Dios cautivo de la culpa y la debilidad por la gozosa conciencia de la gloria que mora en él. Entonces, tan solo deseo enseñarte lo que ya es tuyo. O sea, Él nos va a enseñar la grandeza de lo que somos, pero eso no es que Jesús nos lo regale o nos lo dé, eso ya lo tenemos. El regalo de la grandeza, el don de la grandeza lo hemos tenido por siempre. Lo único que Jesús nos está enseñando es a recordarlo, pero eso ya es nuestro, ya lo poseemos. Para que juntos podamos reemplazar la miserable pequeñez que mantiene el anfitrión de Dios cautivo de la culpa y la debilidad por la gozosa conciencia de la gloria que mora en él. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta hermosa oración?
el perdón. Póngale cuidado, para que juntos podamos reemplazar la miserable pequeñez. ¿Qué es lo que hacemos? Que mantiene cautivo al anfitrión de Dios de la culpa y la debilidad. ¿Qué es lo que hacemos con el perdón? Recordamos quién en verdad somos y descartamos todo aquello que realmente no somos, el ego y todo su sistema de creencias. O sea, recordamos nuestra grandeza y desechamos nuestra pequeñez. ¿Ves? Y de esa manera reemplazamos esa miserable pequeñez que nos mantenía cautivos del ego, en la culpa, en el miedo, en la debilidad. ¿Y por qué lo reemplazamos? Por la gozosa conciencia de la gloria que mora en nosotros. Eso es lo que hacemos, eso es el perdón. En eso consiste el reemplazo del perdón. Un reemplazo, el sentirme cautivo de la culpa, del miedo, de la debilidad, de la pequeñez del ego, por la gozosa conciencia de la gloria, de mi grandeza. Mi nacimiento en ti es tu despertar a la grandeza. O sea, nos dice que veamos la Navidad, porque estamos hablando de la Navidad, ¿no? Entonces, el nacimiento de Jesús en nosotros, el nacimiento del Cristo en nosotros, en nuestro despertar en la grandeza, que lo veamos de esa manera. Por eso nos va a decir a continuación, no me des la bienvenida en un pesebre, que es como celebramos la Navidad, sino en el altar de la santidad. ¿Cuál es el altar de la santidad? Pues la mente de Dios y mi mente que se une a la mente de Dios, en el que ésta mora en perfecta paz. O sea, esta con mayúscula es la santidad, ¿no? Del el altar de la santidad, y es el altar con mayúscula y la santidad con mayúscula, o sea, la mente de Dios. O sea, no me dé la bienvenida en un pesebre, sino en el altar de la santidad, en el altar de Dios, en el que mora en perfecta paz. Eso es lo que nos pide Jesús, no un pesebre con sus jugueticos y todas las cosas y sus figuritas, sino que vayamos a lo profundo, a la sanación de nuestra mente, al despertar de nuestro espíritu. Mi reino no es de este mundo, puesto que está en ti y tú eres de tu Padre. Este es un pasaje del Nuevo Testamento en el que Poncio Pilato, cuando llevan a Jesús para juzgarlo y condenarlo, le pregunta que si en verdad él es el rey de los judíos. Entonces la respuesta de Jesús es: mi reino no es de este mundo. Y ese reino está en ti, puesto que está en ti y tú eres de tu Padre. Entonces, si el reino está en ti y tú eres de tu Padre, pues tú eres el reino y tú estás en Dios. Unámonos en honor a ti, que no puede sino permanecer para siempre más allá de la pequeñez. Entonces, finalmente, nos está diciendo que en esta Navidad nos unámonos en honor a ti, o sea, nosotros, como hijos de Dios, que no podemos sino permanecer para siempre más allá de la pequeñez, más allá de la pequeñez, que es lo que está, pues la grandeza y la gloria. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 11. Yo le No, propongo 10, leer, 10. Oscar. El 10. Estaba saltando. Yo ¿Quién puedo lo lee el leer. párrafo 10? ¿Elía? Decide, yo lo puedo leer. Decide como yo que decidí morar contigo. Mi voluntad dispone lo mismo que la de mi Padre, pues sé que su voluntad no varía y que se encuentra eternamente en paz consigo misma. Nada que no sea su voluntad jamás podrá satisfacerte. No aceptes menos y recuerda que todo lo que aprendí es tuyo. Yo amo lo que mi Padre ama tal como Él lo hace y no puedo aceptar que sea lo que no es, de la misma manera en que Él tampoco puede hacerlo.
Cuando hayas aprendido a aceptar lo que eres, no inventarás otros regalos para ofrecértelos a ti mismo, pues sabrás que eres íntegro, que no tienes necesidad de nada y que eres incapaz de aceptar nada para ti. Y habiendo recibido, darás gustosamente. El anfitrión de Dios no tiene que ir en pos de nada, pues no hay nada que él tenga que encontrar. Muchas gracias, Alida. ¿Preguntas o comentarios? Este es un pasaje precioso y poderoso y de un alcance tremendo que hay veces no alcanzamos a dimensionar. Volvemos a lo mismo, al recuerdo de la grandeza que somos y dejar esa pequeñez. Así es, pero aquí no está, a partir de eso nos está pidiendo mucho más. Espérate, yo abro aquí un poco la ventana. Bueno, revisémoslo con cuidado y si no hay comentarios o no hay preguntas, pues lo repasamos. Bueno, repasémoslo. Entonces nos dice, decide como yo que decidí morar contigo. O sea, nos está diciendo que decidamos a favor del amor, a favor de la grandeza, así como Jesús decidió morar también en nosotros. Mi voluntad dispone lo mismo que la de mi Padre. O sea, está diciendo Jesús que su voluntad y la de Dios están unidas, ¿no? Pues sé que su voluntad con mayúscula, o sea, la voluntad de Dios, no varía y que se encuentra eternamente en paz consigo mismo. Esto es muy importante, su voluntad no varía, porque lo que nos muestra, por ejemplo, sobre todo el Antiguo Testamento, es un Dios que está cambiando opinión a cada rato, ¿no? O sea, nos crea pleno, inmortales, abundantes, bueno, que lo tenemos todo en el paraíso y luego nos expulsa del paraíso porque nos comimos el fruto prohibido. Y luego se pone bravo con nosotros y nos manda el diluvio universal, y luego se pone bravo y destruye Sodoma y Gomorra, y luego se pone bravo por la Torre de Babel y nos pone a hablar distintas lenguas. Y vamos viendo un Dios furioso, iracundo y vengativo, que está cambiando como que se despertara y se levantara con el pie izquierdo o algo parecido, pues, eh, que se despierta de mal humor en algún momento. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que la voluntad de Dios no varía, no cambia. O sea, Dios nos creó como una extensión de su amor y por lo tanto sigue siendo amor y un amor sin opuestos. Y ese amor de Dios permanece. Por lo tanto, tampoco juzga ni condena a su Hijo. Y en esa condición, pues nos ve siempre impecables, amorosos, dignos de su propia grandeza, ¿no? Y la voluntad de Dios no varía porque siempre está en paz consigo misma, ¿no? Y por lo tanto con su creación. Nada que no sea su voluntad podrá jamás satisfacerte. Entonces nos está diciendo que lo que nosotros tenemos que hacer es unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y no esperar satisfacernos con nada distinto a la voluntad de Dios. No aceptes menos y recuerda que todo lo que aprendí es tuyo. O sea, Jesús nos dice, no aceptes nada distinto a la voluntad de Dios. Y recuerda que todo lo que Jesús aprendió en su momento también es nuestro.
lo que mi Padre ama, yo lo amo del mismo modo que Él. Y al igual que Él, no puedo aceptarlo como lo que no es, o sea, no puedo aceptar la pequeñez, no puedo aceptar nada distinto al amor de Dios. Ni tú tampoco, nos está diciendo. Cuando hayas aprendido a aceptar lo que eres, o sea, cuando nosotros aprendamos a aceptar que somos amor y nada más que amor, que somos la grandeza, que somos la gloria, que somos el Cristo, que somos el perfecto Hijo de Dios, ¿no? Entonces, cuando hayas aprendido a aceptar lo que eres, no inventarás otros regalos para ofrecértelos a ti mismo. O sea, no me va a inventar pues las cosas y las baratijas de este mundo para ofrecérmelos a mí mismo, o sea, a mi ego. Pues sabrás que eres íntegro, que no tienes necesidad de nada y que eres incapaz de aceptar nada para ti. Ojo con eso. O sea, cuando yo acepto y aprenda o reconozca quién en verdad soy, el perfecto Hijo de Dios, no me voy a hacer inventar todas las baratijas de este mundo que son propias del ego, no, porque me voy a reconocer que soy íntegro. Y en la medida en que soy íntegro, porque soy el perfecto Hijo de Dios, entonces tengo que reconocer que no tengo necesidad de nada de este mundo, ¿no? Y que soy incapaz de aceptar nada, ¿no? De las cosas de este mundo. O sea, mi plenitud no la determina este mundo. Mi plenitud, mi abundancia, la determina el reino y mi origen como espíritu, como mente perfecta. Y habiendo recibido, darás gustosamente, o sea, habiendo recibido la perfecta paz y el perfecto amor de Dios, también lo voy a ofrecer, también lo voy a dar gustosamente. El anfitrión de Dios no tiene que ir en pos de nada, pues no hay nada que él tenga que encontrar. O sea, yo que soy el anfitrión de Dios, que vivo en la grandeza de Dios, no voy en pos de nada de las cosas de este mundo. Y ojo que es nada, por eso es la profundidad, ¿no? Y la radicalidad de esta afirmación. Yo que soy el Hijo de Dios, el anfitrión de Dios, no voy en pos de nada de este mundo, no voy en pos de nada, pues no hay nada que Él tenga que encontrar, no hay nada que yo tenga que buscar ni encontrar en este mundo, porque este mundo es una ilusión, porque este mundo no es verdad, porque este mundo es una fantasía de mi ego. Por lo tanto, no voy en pos de ello, porque si voy en pos de ello, me voy a perder y voy a caer prisionero en pues, las baratijas de este ego. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este párrafo? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, vámonos entonces con el párrafo 11. ¿Quién nos colabora con el párrafo 11? Yo, Oscar. Adelante. ¿Juki fue que dijo? Sí, Adelante, Juki, el gracias. mismo. Si estás completamente dispuesto a dejar que la salvación se lleve a cabo de acuerdo con el plan de Dios y te niegas a tratar de obtener la paz por tu cuenta, alcanzarás la salvación. Mas no pienses que puedes sustituir tu plan por el suyo. En vez de eso, únete a mí en el suyo para que juntos podamos liberar a todos aquellos que prefieren permanecer cautivos y proclamar que el Hijo de Dios es su anfitrión. Así pues, no dejaremos que nadie se olvide de lo que tú quieres recordar, y de este modo lo recordarás.
Muchas gracias, Juki. ¿Preguntas o comentarios ahí? Bueno, entonces comentemos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si estás completamente dispuesto a dejar que la salvación se lleve de acuerdo con el plan de Dios y te niegas a tratar de obtener la paz por tu cuenta, alcanzarás la salvación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero tengo que estar dispuesto a aceptar la salvación, ¿no? Y aceptarla de acuerdo con el plan de Dios para la salvación. O sea, el plan del Espíritu Santo, el perdón, ¿no? Los milagros, etcétera. Y me niego a actuar por mi cuenta, me niego a creer que voy a conquistar la paz por mi cuenta, porque si yo pretendo tener la paz por mi cuenta, es la pretensión de obtener la paz a través del ego. Y realmente la paz que el ego me ofrece son más conflictos y sufrimientos. Entonces, si me niego a obtener la paz por mi cuenta y más bien busco obtenerla a través de la guía de Jesús, el Espíritu Santo, entonces voy a alcanzar la salvación. Así que alcanzo la salvación sobre dos supuestos. Primero, acepto el plan de la salvación de Dios, ¿no? Y permito que se lleve a cabo de acuerdo a ese plan, que es lo que hace el Espíritu Santo, y me niego a seguir la guía o la orientación del ego, ya sea para obtener la paz o para obtener cualquier cosa. Si yo hago esas dos cosas, aceptar el plan de Dios para salvación y a negar a obtener la paz por mi cuenta, entonces voy a conquistar la salvación. Mas no pienses que puedes sustituir su plan por el tuyo. O sea, nos está diciendo que no pretendamos sustituir el plan de Dios para la salvación por el plan del ego para la salvación, porque son dos cosas absolutamente opuestas, ¿no? En vez de eso, únete a mí en el suyo para que juntos podamos liberar a aquellos que prefieren permanecer cautivos y proclamar que el Hijo de Dios es un anfitrión. Entonces, nos está diciendo que no pretendamos sustituir el plan de Dios para la salvación por el del ego, y en lugar de eso nos unimos a Jesús en el plan de Dios y juntos vamos a poder liberar a todos aquellos hermanos que pues habían preferido permanecer cautivos, ¿no? Y proclamar que el Hijo de Dios es su anfitrión. Así que le vamos a recordar a nuestros hermanos, de la mano de Jesús, que eh, unamos nuestras voluntades para recordar nuestra grandeza. Así pues, no dejaremos que nadie se olvide de lo que tú quieres recordar, y de este modo lo recordarás. O sea, la salvación no es más que recordar quién en verdad soy, el perfecto Hijo de Dios. Y si yo me uno a Jesús para recordar y recordarle a mis hermanos, de este modo yo también voy a recordar. O sea, yo tengo el propósito de recordar, pero para hacer ese recuerdo real y fuerte en mi conciencia, también ayudo a mis hermanos a que recuerden. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, yo entiendo también porque el verbo sustituir, ahí lo que nos está diciendo es que si cayéramos en esa trampa, le estaríamos dando entidad al ego. El ego no existe.
Ujú. Si hubiese un intento de sustituir, yo todavía estaría intentando dar un salto cuántico desde una cosa que sí existe, que es real, teóricamente, hacia lo eterno y lo infinito. Es por eso que no vale la pena. Y lo que vale la pena, digamos, es recordar. Lo que es valioso es recordar, antes que darle o conferirle algún tipo de... Porque todo esto es nuestra mente. Finalmente, el cuerpo está por fuera de esto. Eso entiendo yo, Oscar. Sí, así es, Cookie. El tema es que eh, ese recordar, o sea, la palabra sustituir que tú mencionas más bien, fue lo que hicimos tras la separación. O sea, tras la separación Claro. sustituimos el reino por este mundo, ¿no? Y el espíritu por los cuerpos, las formas, las cosas, etcétera. Entonces, todo lo que hacemos en este mundo no son más que sustitutos del amor de Dios, sustitutos de la plenitud de Dios, sustitutos de la paz de Dios. Entonces, eh, por ejemplo, las relaciones especiales que tenemos de pareja es como un sustituto de ese amor de Claro. Dios. Eh, mm, que pues finalmente se vuelven, son unas relaciones conflictivas porque solamente buscamos satisfacer nuestras carencias y creemos que el otro el otro o la otra nos lo puede suministrar, pero son sustitutos. Esos sustitutos nos lo creemos a tal punto que por eso estamos en este mundo, ¿no? De ahí que Jesús nos está recordando que esos sustitutos pertenecen al mundo de la pequeñez, que carecen de valor, que carecen de significado y que por lo tanto reconoce tu grandeza y vuelve a Dios. Ese es el llamado que nos hace. Así que mm, el tema es cómo yo mm, no proclamo formalmente o intelectualmente que acojo la grandeza de lo que soy, acojo la gloria de lo que soy y lo hago real en mi corazón y en mi mente, en mi actuar, en mis relaciones, Correcto. en mi manera de estar en este mundo. Ese, digamos, es el paso y por eso, y si lo hago, no necesito nada ni busco nada de las cosas de este mundo, porque nada de este mundo tiene valor, que es lo que nos decía en el párrafo anterior. Llegar ahí, ahí está la grandeza nuestra, ¿no? O sea, pasar de la comprensión y el entendimiento del mensaje de Jesús a encarnarlo plenamente. Ese es Claro. el Es, desafío. Ahí está ese tema. Entonces, ese cambio que llamamos sustituto o sustituir implica pues una transformación radical de nuestro sistema de creencias, ¿no? Eso es. Pero así es, realmente. Gracias, Cookie. ¿Alguien más? Me viene la frase, ¿preferirías tener razón a ser feliz? Y ahí estaría encerrado. Sí, eso es lo que hacemos. Esa es la pregunta que Jesús siempre nos hace, porque en este mundo, desde el ego, siempre pretendemos tener la razón, ¿no? Y la invocamos y la defendemos y vamos a las guerras por ella, ¿no? Y en ese momento, pues, estamos en los juicios, los conflictos, los ataques y renunciamos a la paz y la felicidad. Y esa es una lección que tenemos que hacer a todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, ¿no? Mm. ¿Alguien más? Bueno, vámonos con, creo que es el párrafo 12 y el último de esta sesión. el 12 y último, exactamente. ¿Quién se fue? ¿Alguien se ofreció que no lo... No, yo dije que sí, que era el 12 y el último. Si querés lo puedo leer, no tengo problema. Ujú, muy bien.
Vamos, Adelante. evoca en todos únicamente el recuerdo de Dios y el del cielo que mora en ellos. Allí donde desees que tu hermano esté, allí creerás estar tú. No respondas a su petición de pequeñez y de infierno, sino solo a su llamamiento a la grandeza y el cielo. No te olvides de que su llamamiento es el tuyo y contéstale junto conmigo. El poder de Dios está a favor de su anfitrión eternamente, pues su único cometido es proteger la paz en la que Él mora. No deposites la ofrenda de la pequeñez ante su santo altar, el cual se eleva más allá de las estrellas hasta el mismo cielo por razón de lo que le es dado. Hermoso cierre. Muchas gracias, Joaquín. ¿Preguntas o comentarios? Ni pregunta ni comentario. Vamos a comentarlo entonces, a repasarlo. Evoca en todos únicamente el recuerdo de Dios y del cielo que mora en ellos. Evocar es recordar, ¿no? Entonces recuerda en todos tus hermanos únicamente el recuerdo de Dios y el del cielo que mora en ellos. Eso es lo que nos está pidiendo. O sea, cada vez que yo veo a alguien, debo recordar el recuerdo de Dios, ¿no? Y del cielo que mora en cada uno de mis hermanos. Allí donde desees que tu hermano esté, allí creerás estar tú. O sea, cuando yo piense en un hermano y desee que él esté en algún lugar, ¿no? En el cielo o en el infierno, en el amor o en el miedo, allí voy a creer que estoy yo también. Por eso lo que yo le deseo a un hermano me lo estoy deseando a mí mismo, porque finalmente no es más que un pensamiento, ¿no? Que ocurre en mi mente. Entonces, si yo tengo un pensamiento de amor con un hermano, voy a creer que yo soy amor y estoy expresando amor y estoy viviendo el amor. Pero también puede ser lo opuesto desde el ego. No respondas a su petición de pequeñez, lo que llama en otros pasajes que nosotros solamente tenemos dos opciones, expresar amor o peticiones de amor. Y las peticiones de amor pueden ser gestos de agresión o de insulto o lo que sea a un hermano. Es una petición de pequeñez, una petición de amor. Entonces no respondamos agresivamente a esas situaciones, digamos, aparentemente agresivas de nuestros hermanos. No responda a su petición de pequeñez y de infierno, sino solo a su llamamiento a la grandeza y al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un momento determinado algún hermano o alguna hermana me insulta, me agrede, no, yo no le voy a responder con lo mismo. No voy a responder a su pequeñez y a su infierno. Lo que voy a hacer es hacer un llamamiento a la grandeza y al cielo, o sea, bendecirlo con el amor de Dios, bendecirlo con amor y paz, ¿no? Perdonar todo aquello que esa pequeñez de mi hermano pueda suscitar en mí. No te olvides de que su llamamiento es el tuyo, o sea, yo no debo olvidar que esa petición de pequeñez, esa expresión de, digamos, de aparente agresión de un hermano, es un llamamiento de pedir amor. Y entonces nos dice, no te olvides que ese llamamiento de ese hermano también es mi llamamiento. Y por lo tanto voy a contestarle junto con Jesús, o sea, le voy a contestar con amor. El poder de Dios está a favor de su anfitrión eternamente, ¿no? ¿Y quién es el anfitrión de Dios? Pues yo y mis hermanos. Entonces, por lo tanto, yo voy a ver el poder de Dios en mis hermanos y lo mismo que lo voy a ver en mí.
y por lo tanto no voy a responder agresivamente contra ningún hermano, pues su único cometido es proteger la paz en la que él mora. O sea, ¿cuál es el objetivo del poder de Dios o cuál es el objetivo de Jesús? Es proteger la paz en la que Dios mora. ¿Y cómo la protegemos? Pues no juzgando, no condenando, no atacando y viendo siempre la grandeza de cada hermano. Y cuando yo veo la grandeza de Dios en cada hermano, la estoy viendo en mí. Y también me estoy acordando de quién en verdad soy. No deposite la ofrenda y la pequeñez ante su santo altar. O sea, yo no llevo ante el altar de Dios, ante el altar de la mente de Dios, ¿no? La ofrenda de mis pequeñez. Yo no voy a llevar mis insultos, mis agresiones, mis resentimientos ante el altar de Dios. ¿Por qué? Porque ese altar se eleva más allá de las estrellas, ¿no? O sea, hasta el mismo cielo o hasta el mismo confín del universo por razón de lo que le es dado. O sea, el altar de Dios abarca toda la creación, abarca toda la existencia, ¿no? Así que no le ofrezcamos las pequeñeces de este mundo, porque mm, primero no son reales y segundo, pues no están a la altura de la grandeza, de la gloria de Dios. Esa pequeñez simplemente la perdonamos y la desechamos, ¿no? Eso es lo que debemos hacer, a la vez que recordamos quién en verdad somos. ¿Preguntas o comentarios? Ni preguntas ni comentarios. ¿Qué nos queda de esta sesión? ¿Qué nos llevamos? Bueno, entonces, este subtítulo 3, que es de la pequeñez a la grandeza, que está circunscrito dentro del capítulo 15, el instante santo, nos está diciendo que para nosotros poder acceder al instante santo, lo tenemos que hacer desde la grandeza de lo que somos, el perfecto Hijo de Dios. No podemos hacer al instante santo desde la pequeñez de nuestro ego, desde nuestros juicios, nuestras carencias, nuestros resentimientos. Tenemos que recordar que somos amor, que somos paz, que gozamos de la perfección de nuestro Padre. Y por lo tanto, siempre vamos a elegir la grandeza, la voluntad de Dios, unirla, nuestra voluntad a la de Dios, unir nuestra mente a Jesús o al Espíritu Santo. Y lo hacemos ofreciéndosela a nuestros hermanos. En la medida que se la ofrecemos a nuestros hermanos, la recordamos en nosotros, la afirmamos en nosotros. Si nos vamos con esa claridad y también que reconozcamos que todas las cosas de este mundo, desde la perspectiva del curso, como este es un mundo inventado por el ego y las cosas de este mundo no son reales y son ilusorias, no nos apeguemos a nada de este mundo. No necesitamos nada de este mundo, porque ya lo tenemos todo. Lo tenemos todo en la plenitud de nuestro espíritu. Y como espíritu disponemos de la totalidad, no de pequeñas cosas. Eso es lo que nos está pidiendo. Pero también la grandeza de nuestro amor. Y es lo que ofrecemos y es lo que recordamos. Y en esa medida en que recordamos la grandeza de lo que somos, es que podemos acceder al instante santo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nota de pie de página, fe de ratas, notas del editor. Ninguna de las anteriores. Bueno, entonces damos por terminada la jornada de hoy. Y ya la otra semana, el próximo miércoles, vemos el subtítulo 4, la práctica del instante santo. ¿Cómo va a practicar el instante santo? ¿No?
Eso, Muy bien. eso ya lo veremos la semana entrante. Así que muchas gracias a todas y todos. Que tengan un feliz y bendecido día. Y bueno, los que tengan vocación política y sindical, pues felices marchas del Día del Trabajo por todas las Gracias, capitales del Oscar. mundo. Cariños para todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Bendiciones para muchas todos. gracias. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Bueno. Bueno.